cada día las llene de su presencia, las llene cada día más y más y más. Bueno, continuamos en el día de hoy con el devocional, con el capítulo número 2 del libro de Génesis. Nos quedamos con el capítulo número 2 del libro de Génesis. Padre amado, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Todo bloqueo mental en esta hora, se quita todo bloqueo en las mentes. En el nombre del Señor Jesucristo se desbloquea por completo. En el nombre del Señor Jesús, Padre, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos entender tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, enseñándonos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. El libro de Génesis, capítulo número 2. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjense aquí en este detalle, mis amadas hermanas, quién es el que nos está enseñando que no podemos estar, como quien dice, trabajando los 7 días durante la semana, porque nosotros debemos apartar un tiempo para el Señor, un tiempo, un día, donde nosotros nos congreguemos para adorar y exaltar su nombre. Fíjense que aquí dice la palabra del Señor, el Señor trabajó 6 días y el séptimo lo descansó. Hasta el mismo Dios, que quien creó los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay, hasta él mismo descansó, nuestro Padre. Y nosotros debemos aprender ¿de qué? De nuestro Padre. Entonces aquí nos enseña, él trabajó 6 días, el último lo descansó. Entonces, es de Dios el que nosotros descansemos, aunque sea un día a la semana, porque no todo es trabajo. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Que el que no trabaje, que no coma. Eso es cierto, tenemos que trabajar, hay que trabajar. Pero no podemos permitir que el trabajo abarque los 7 días todo el tiempo, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a hacer para dedicarle el tiempo a nuestro Dios? Para adorarle, para alabarle, para reunirnos. Entonces, todo en esta vida tiene que tener un equilibrio. Todo en esta vida tiene que tener un equilibrio. Entonces hay que reposar. Así como nuestro Padre amado reposó el día séptimo, nosotros debemos reposar el día también, un día. Normalmente son 7 días a la semana. Normalmente agarramos los domingos, donde nos reunimos a alabar y adorar al Señor. Y vamos a nuestras congregaciones. Entonces ese debe ser un día sagrado. Un día sagrado porque es un día para el Señor. Hay personas que lamentablemente están empleadas y los trabajos son de lunes a domingo. Entonces ya allí la persona cristiana tiene que meterse con el Señor, ayunar para que el Señor le abra puertas y le provea otro trabajo, porque el primer lugar siempre debe dársele al Señor. Al Señor. Entonces siempre tenemos que buscar una solución, y cuando nosotros buscamos agradar al Señor, el Señor nos va a ayudar. Si en nuestro corazón está agradarle a Él, hacer las cosas correctas, el Señor nos va a abrir puertas. El Señor nos va a proveer otro empleo. El Señor nos va a ayudar, porque Él sabe que queremos hacer lo agradable, lo bueno, las cosas que a Él le agradan. Sigue diciendo el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra.
sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Por eso es que muchas veces se dice que cuando el hombre muere al polvo vuelve. ¿Por qué? Porque el Señor nos sacó del polvo. El Señor hizo al hombre del polvo de la tierra. Entonces del polvo nos sacaron, pero al polvo volvemos, a la tierra misma. Y dice el 8, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra del Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí estamos viendo que él siempre, el Señor de un principio, desde el comienzo de Adán, siempre él nos dio libre albedrío. Desde que creó al hombre aquí en la tierra, él dio libre albedrío. Él puso allí el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea que si ellos comían de ese árbol, que de cierto comieron, ellos iban a tener conocimiento del bien y del mal. Él dijo, ustedes pueden comer de todos los árboles, pero no pueden comer de esto. Él les dio libre albedrío. Igual que hoy en día el Señor nos sigue dando a nosotros libre albedrío. Recuerden que en Éxodo capítulo 28, están las consecuencias de no obedecer al Señor, de no cumplir su palabra. Y están las bendiciones de obedecer al Señor, de cumplir su palabra. Y ahí nos relata todas las maldiciones que pueden venir sobre nosotros si nosotros no vivimos la palabra del Señor. Y eso mismo que es maldición, lo contrario es bendición. Todas esas mismas bendiciones que vienen sobre nosotros si nosotros cumplimos la palabra del Señor. Entonces dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida y vivirá. Hoy en día el Señor nos sigue dando libre albedrío. Nosotros vemos el bien y el mal delante de nosotros y Él nos da a escoger. Si nosotros queremos hacer el bien, obedecerle a Él, seguirle a Él, o queremos irnos por el mal, por la desobediencia, por la rebeldía. Eso sigue vigente. El libre albedrío sigue vigente. Entonces dice, 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí estamos viendo que de un principio no era la voluntad de Dios que el hombre estuviese solo. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, que hay religiones donde se le obliga al hombre a estar solo. No se puede casar. Y eso no viene de Dios. Porque aquí el Señor está estableciendo, está diciendo que no es bueno que el hombre esté solo. Que el hombre necesita ayuda idónea, esa mujer a su lado.
que le ayude, que le apoye. Entonces el hombre la necesita. Dice que no es bueno que esté solo. Entonces cuando obligamos al hombre, al sexo masculino, a que no se pueda casar, ya nosotros estamos quebrantando allí la palabra. Eso es una aberración, porque el hombre no puede estar solo. Y es por eso que las consecuencias son terribles, que pasan muchas cosas terribles cuando se le obliga a un hombre a no casarse. ¿Por qué? Porque se está quebrantando allí las escrituras. Seguimos, 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Fíjense, tanto al hombre que lo formó de la tierra, igual los animales. Los animales también fueron formados de la tierra. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Allí vemos que Adán era súper inteligente, tenía un coeficiente intelectual bien alto, porque para ponerle nombre a todos los animales, wow, de la tierra, de los cielos, o sea, las aves terrestres, para eso hay que ser muy inteligente. Y se dice que todos los nombres de los animales hasta hoy, Adán le puso nombre a todo eso. Y dice, como dice, 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó de Adán, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí el versículo 24. Vamos a explicar algo. Nosotros podemos ver, ¿verdad? Muchas familias en el pueblo de Dios, como este versículo lo toman por alto. Mire todo lo que, las decisiones que uno toma, todas las decisiones que se toman en el hogar, el cabeza del hogar, el sacerdote, tienen que estar alineadas a la palabra. Y hay muchos hogares cristianos hasta hoy en día que el hijo se casa o la hija se casa y sigue viviendo allí en el hogar con su padre. Y allí se quebranta la palabra. ¿Qué nos enseña aquí la palabra? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando eso sucede, dígame cuáles son las consecuencias, porque son graves consecuencias. Cuando siguen viviendo allí, la mayoría de las veces se crean muchos conflictos. Conflicto entre la mamá del muchacho y la nuera, y muchas cosas, muchos conflictos. ¿Pero por qué es eso? Porque se quebranta la palabra. Hay un dicho, no es bíblico, pero hay un dicho que dice que el que se casa, casa quiere. Cuando una pareja se casa, tiene que vivir aparte. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que ser el sacerdote. Entonces no pueden ser en la casa los sacerdotes. Ya cuando el hijo o la hija se casa, ya ese es un nuevo hogar. Allá hay un nuevo sacerdote y allí ellos van a dirigir su hogar aparte. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ellos se casarán y se unirán, van a ser uno solo.
van a tener su propio hogar, su propia familia, sus propias decisiones. La mujer tiene que dirigir su hogar. Cuando vive con la nuera, la mujer no puede dirigir su hogar porque está allí, viviendo con la esposa del esposo, el papá del hombre. No puede dirigir la casa. O sea, todo, hay un quebrantamiento de la palabra completamente allí. Entonces las personas tienen que vivir solas. Si ellos no están preparados económicamente para vivir solos, ellos tienen que esperar. Tienen que esperar. Entonces esto pasa muy comúnmente hoy en día y nosotras tenemos que tener cuidado. Porque nosotras todo lo que tenemos que hacer, nuestros esposos, todo es basado en la palabra, hacia alineado a la palabra. Alineado a la palabra. Aquí también cuando nos habla, ¿verdad? De que el Señor, aquí dice en el versículo 8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, ¿para qué puso al hombre allí en ese huerto del Edén? Para que lo labrase, para que lo cuidase. Entonces nosotros hoy en día, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es el huerto del Edén? Porque ya el Edén físicamente ya no existe en la tierra. Entonces, ¿cuál sería nuestro Edén? Vamos a decir espiritualmente. ¿Cuál sería nuestro Edén hoy en día? ¿Cuál sería? Podría ser nuestro Edén, nuestro hogar, nuestro trabajo. El Edén podría ser el sitio donde el Señor nos puso a que nosotros administrásemos. Por ejemplo, yo estoy en el grupo de alabanza, yo soy allí la líder. Ese sería mi Edén. Ese sería mi Edén. Entonces, ¿qué pasó? Dios dio un mandato a que labrase y a que cuidara el Edén. Entonces, si buscamos qué es labrar es hacer en la tierra las labores agrícolas necesarias para plantar en ella plantas y semillas, o para cuidar lo plantado y obtener frutos de ello. Entonces, cuando el Señor nos pone a personas, un grupo, en el trabajo, en la casa, en el hogar, la familia, a que nosotros lo labremos, que sería nuestro Edén, ¿qué vamos a hacer nosotros a plantar esa semilla? ¿Cuál es la semilla? La palabra del Señor. Donde quiera que estemos, a plantar allí la palabra del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que cuidar esa semilla que se está plantando. Tenemos que irla regando constantemente. Tenemos que ir allí metiendo más palabras, más agua, observando, vigilando lo que estamos plantando, cuidando lo que el Señor nos ha permitido que tengamos allí. ¿Para qué? Para que podamos obtener el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Un fruto de cambio. Un fruto de cambio en la persona. Ese fruto de amor, de gozo, paz, bondad, fe, paciencia. Los frutos que de repente tú le comenzaste a predicar a alguien que no era cristiana, pero le gusta escuchar la palabra. Ese puede ser un evento. Y tú tienes que ir, ¿qué? Cultivándolo. Y va a llegar un momento donde la misma persona te va a decir, mira, quiero ir a la iglesia contigo. Ahí está comenzando a dar fruto. Mira, quiero esto, aquello. La persona va a empezar a dar fruto. Y eso es independientemente del lugar donde nos encontremos o donde estemos. Ese sería nuestro Edén. Como también puede ser nuestro hogar. Porque tenemos que cuidar a los hijos todos. Es nuestra responsabilidad. Ir plantando esa semilla en ellos desde pequeño. Y cuidándolo como un huerto. Cuidándolo como un huerto, regándolo. En los huertos también se meten que los animalitos, ¿verdad? A quererse comer las semillas, las plantas. Y así mismo es hoy en día. Nosotros tenemos un huerto y el enemigo va a querer robarse la semilla, va a querer allí comerse la planta. Y nosotros tenemos que estar como mujeres guerreras, apercibidas de eso, pendientes, por dónde el enemigo se quiere meter en nuestro hogar, por dónde el enemigo se quiere meter en esas personas que el Señor nos ha entregado para sembrar la semilla, la palabra del Señor. Nosotras tenemos que estar apercibidas constantemente de eso. Tenemos que ser mujeres de oración. Tenemos que estar en oración, en ayuno. Y de esa manera, cuando uno está en oración, en ayuno, en búsqueda del Señor,
el Señor siempre va a advertir por dónde el enemigo se quiere meter. ¿Para qué? Para que uno ore, reprenda, guerree, y uno pueda defender lo que el Señor nos ha entregado, o lo que el Señor ha permitido que nosotros administremos y cuidemos. Entonces, en el lugar donde nosotros podamos estar, como le dije, en el hogar, en el trabajo, donde estemos, en la congregación, o lo que el Señor nos ha entregado, que administremos, en cualquier lugar donde el Señor nos envíe, Dios nos manda a hacer todo lo necesario para preparar los corazones de las personas, sembrar en ellos la palabra de Dios y cuidar eso. ¿Hasta qué? Hasta que veamos que ellos den fruto. Hasta que ellos den fruto. Va a llegar un momento ya después donde ellos van a caminar solos, donde usted los va a dirigir allá a la iglesia, a la congregación, y ya ellos van a empezar a seguir avanzando y caminando. Avanzando y caminando. Amén. Bueno, hasta aquí termina entonces el capítulo número 2 de Génesis. Hasta aquí termina.